Somos Angie y Antonio. Hace unos días estamos viajando por África y después de 4 años regresamos a una de nuestras ciudades favoritas, Ciudad del Cabo. En este capítulo les vamos a compartir nuestro top 10 de la que tal vez es la ciudad más linda de África. Acabamos de aterrizar en Cape Town. Ok, la mía no ha llegado. Vamos a ver. Si no te pones mi ropa. La imagen de Madiba, Nelson Mandela, está por todos lados. Él cambió la historia del país convirtiéndolo en una democracia multirracial. Acá nos entregaron nuestro carro. Creo que Antonio se metió por el lado contrario. La última vez que manejé un carro con timón a la derecha fue hace aproximadamente 3 años. Vamos a ver si no me estrello. Ya va, ¿cómo es el limpiaparabrisas? Lo que me acuerdo siempre es que cuando uno va a poner la direccional, está acostumbrado a usar la de la izquierda y este prende el parabrisas. Entonces siempre uno va a poner la direccional y se le prende ese parabrisas para todos lados y uno tratando de ver para dónde es que agarra. Estamos, es lo que llaman el Victoria and Alfred Waterfront. Es una zona muy bonita, nos quedamos en este hotel que está pequeñito, está simpático, nada especial, pero está muy bien ubicado. Estamos esperando a una enfermera que nos va a venir a hacer el test del COVID porque en 2 días volvemos a volar. Entonces necesitamos tener el resultado pronto. Y bueno, tan pronto se vaya la enfermera, nos vamos a ir a explorar la ciudad. Tercera prueba de COVID que nos vamos a hacer desde que salimos de casa. El segundo nos lo hicimos en Uganda para venir a Sudáfrica y ahora en Sudáfrica lo vamos a hacer para poder ir a Botsuana. Tercero, en aproximadamente 10-12 días. Y aquí está la señora que nos va a meter el hisopo por la nariz. Ya somos expertos en esto. Ya se me ocurre lágrimas. Wait. Oh. There we go. I don't like doing it either. Claro, entonces mete el palillo y le da la vueltica de arriba hasta llegar hasta la pared de la nariz, por arriba, así llegando al cerebro. Bueno, vinimos acá a Simonstown, que está a 50 minutos de Cape Town. Y estamos en una playa que se llama Boulders Beach y es famosa por la cantidad de pingüinos que hay alrededor. Boulders Beach es una de las principales atracciones de la región del Cabo. Acá se puede ver el pingüino africano, el cual está en peligro de extinción. Entre más pelo tengan, más jóvenes son. A medida que van creciendo, van perdiendo su pelaje. El plumaje del pingüino africano o el pingüino del Cabo no es tan grueso ni tan abundante como los pingüinos de la Antártida, ya que acá las temperaturas oscilan entre los 17 y 28 grados. Este se caracteriza por su vocalización parecida a la de un ganso.
Bueno, siguiente parada. Llegamos acá a los jardines botánicos que se llaman Christenbosch. Christenbosch, establecido en 1913, posee los jardines botánicos más grandes de toda Sudáfrica y se dice que es uno de los más lindos del mundo gracias al punto donde se encuentra. Acá se conservan principalmente especies endémicas de esta región, la cual es muy diferente al resto de África. A este puente habíamos venido hacía 4 años y lo estaba buscando porque tiene un fondo espectacular. Entonces vamos a hacer unas tomitas. El colorido barrio de Bo Cap tiene un gran significado, ya que acá vivían esclavos provenientes de Malasia, Indonesia y otras partes de África. Era obligatorio tener las casas pintadas de blanco, y cuando se abolió la esclavitud, las pintaron de colores como una expresión de libertad. Truth Café tiene un estilo vintage, muy de acorde con el estilo de la ciudad. Es toda una experiencia culinaria. Además, se toma un café del otro mundo. Finalmente entramos a nuestro café favorito que se llama Truth Café en todo el corazón de Ciudad del Cabo. Y bueno, ahorita me dejaron entrar a las cafeteras para ver cómo hacen rápidamente el café. Y nos acaban de traer nuestro cappuccino, que le dicen aquí un flat café, y nos lo trajeron con unos dibujitos de lo más lindos. Y este ya lo grabé cómo lo hicieron. A Antonio le trajeron un elefantico. Miren, a ver qué tal está, a ver cómo está el café. Lo voy a destruir, no me lo quiero tomar porque se ve lo más lindo. Pero saben una cosa, un buen café no necesita azúcar, y este no le voy a poner, por supuesto. Está espectacular, divino. El esperado momento. llegó nuestra comida de Truth. Yo pedí unos huevos benedictos con una salsa holandesa, que es con la que la sirven. Y qué emoción. Teníamos hablando de venir a este café como 2 meses. O sea que no podía faltar venir acá. Espectacular, en su punto, divino, buenísimo, recomendadísimo.
Bueno, ahora llegamos a Kalk Bay. Este pueblito queda a 30 minutos de Cape Town y es un pueblo surfero. Este pintoresco pueblito tiene las mejores olas para practicar surf en toda Sudáfrica y además el agua es más calientita que en el resto de la región, ya que queda en una bahía. La famosa Table Mountain o montaña de la mesa. Si ven destapada la montaña, de una para arriba. No se sabe cuándo se va a tapar o cuándo se va a destapar. No hemos logrado verla destapada. Hace 4 años cuando vinimos tuvimos una vista espectacular. Estaba totalmente destapada e hicimos el trekking que toma aproximadamente 2 horas y media y va alrededor de la montaña y sube. Yo creo que es buena idea subirla a pie, pero ya bajarla en el teleférico si quieren hacer el trekking. Si no, simplemente tomar el teleférico, pero la vista desde arriba es espectacular. Vamos a mostrarles desde aquí porque, como les digo, hoy no vale la pena porque está totalmente tapada. Enfrente de Table Mountain queda Lions Head. Acá hay gente que hace el trekking en la madrugada para ver el amanecer. Yo me imagino que en verano o cuando esté más calientico es una buena forma de ver la ciudad. Lo que pasa es que es menos alta que Table Mountain, pero Table Mountain se puede subir a pie y bajar en teleférico. En cambio esta hay que subir a pie y bajar a pie. Entonces toma más tiempo subir esta que la otra, a pesar de que es más bajita. Estamos debatiendo si montarnos en uno de estos. Miren, acá van. ¿En uno de estos o no? ¿Estamos listos? Andy. Si te atreves, definitivamente la mejor forma de tener una vista panorámica de la ciudad es desde un parapente. Estos parten desde una cima llamada Signal Hill. Hey, well done. Well done, yeah. Cuando salimos no sentí mucho dolor de estómago, pero fue aquí cuando ella empezó como a darle la vuelta para empezar el aterrizaje. Ahí fue cuando me empezó a dar el dolor de estómago, pero estuvo buenísimo. Ella me dijo que tiene aproximadamente 35 años de experiencia y es súper, o sea, fue súper suave todo el vuelo. No, en cambio yo sí desde el principio de esa manera se me movían las tripas, pero bueno, la verdad que la vista es espectacular. Le conté al señor que había hecho skydiving en Dubai y me dijo que él jamás haría eso. ¿De verdad? Imagínense, y él hace esto todos los días. Wow. Pero bueno, no, estuvo espectacular, súper recomendado. La mejor vista panorámica de la ciudad. Pero de todas formas ese corazón late a 200 por hora. Espectacular. Yeah. Terminamos de hacer nuestro parapente, que es desde acá, desde Signal Hill, y nos volvieron a subir. Y miren, finalmente se destapó Table Mountain.
Finalmente tenemos una vista clara de esta espectacular maravilla del mundo natural. Camps Bay es una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Además de sus espectaculares playas y montañas, hay una gran variedad de bares y restaurantes para simplemente sentarse a disfrutar. El Victoria y Alfred Waterfront es todo un icono de la ciudad. Acá hay una gran cantidad de tiendas y restaurantes donde tanto turistas como locales vienen a pasear. La vista y la arquitectura hace de este lugar una parada imprescindible si es tu primera vez en Ciudad del Cabo. Por último está la hermosa ciudad vinícola y culinaria de Franschhoek. Es tan bella y hay tantas cosas que hacer que le estaremos dedicando todo nuestro siguiente capítulo. Nos vemos pronto.